Gracias por este tiempo, esta hora que hemos tenido de cantarte a ti, Señor. Hemos expresado, Señor, lo que tú eres. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. No hay otro como tú, no hay otro ser más puro, más íntegro, más veraz que tú, Señor. No hay nadie que se pueda comparar a lo que tú eres, Señor. Y hoy nosotros estamos en tu presencia, Señor. Por eso cantamos de esta manera y te alabamos y te honramos, Señor, y reconocemos, Señor, que queremos ir más profundo en el conocimiento de ti y también en la entrega, Señor, de nosotros cada vez más, Señor. Queremos darnos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos hoy. Estamos dispuestos, Señor, y estamos acá para escuchar tu voz y que tu palabra produzca vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero empezar con una serie de mensajes que le he titulado La naturaleza de la iglesia. Esta sería la primera parte. La naturaleza de la iglesia. Y quiero que vamos a tomar como referencia el libro de Efesios, así que acompáñenme ahí si tienen su Biblia, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 1, versículo 1 y 2. Y ahora aprendemos un poquito acerca del contexto del libro de Efesios, que nos va a dar, nos va a situar en la palabra que el Señor nos quiere hablar. Dice así Efesios: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Versículo 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Muy bien, si podemos volver al versículo 1 y lo dejamos ahí. Saben ustedes, hermanos, que las palabras ahí en Éfeso, cuando dice este versículo, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, esas dos palabritas en Éfeso no figuran en todos los manuscritos originales de la carta que escribió el apóstol Pablo. En algunos de ellos figura la carta dirigida específicamente a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. De hecho era una de las 4 ciudades más importantes del Imperio Romano. Obviamente primero estaba Roma como capital, pero después Éfeso era una de esas ciudades que era casi como una capital de Asia Menor, ¿no? Había muchas otras ciudades, era una metrópolis ahí muy grande, había un templo ahí enorme que era a la diosa Diana o Artemisa, era de los griegos, y después Diana de los romanos, Diana de los efesios, y era un templo enorme, así que era una ciudad pujante. Y la iglesia ahí también estaba creciendo, estaba desarrollándose. Ahora, en algunos de los manuscritos originales no figura ese en Éfeso. Así que hay muchas Biblias o muchas traducciones de la Biblia que escriben este versículo así: escribo esta carta al pueblo santo de Dios, abierta. Y de hecho, la gran mayoría cree que fue así, aunque fue la iglesia de los Efesios, esa iglesia, la primera que recibió la carta. Después estos escritos del apóstol Pablo se distribuyeron por muchas de las congregaciones, por muchas de las iglesias. Así que yo personalmente creo que
hay más posibilidades de que pudo haber sido así, porque aparte por otras características también del libro de Efesios, por ejemplo, la mayoría de las otras cartas del apóstol Pablo tratan algún tema específico que ha pasado en la iglesia. Por ejemplo, inmoralidad en una iglesia, por ejemplo, la carta a los Corintios, siempre tocaba algún tema de algo que estaba pasando en la iglesia, ¿no? Murmuración, división, pero en esta carta no toca un tema específico de una congregación o de un lugar específico, de algún caso, de algún pecado o alguna cuestión de estas que son difíciles de resolver, que en otras cartas sí las vemos. Así que podríamos decir que este libro es bastante universal, ¿no? Entonces es un mensaje no solo para la iglesia de Efesios, aunque fue la primera que la recibió y que la leyó, pero después se distribuyó. Así que llegamos a la conclusión de que es una carta escrita al pueblo santo de Dios, fieles seguidores de Cristo Jesús. Amén. Así que si llegamos a este punto, podemos decir que esta carta es para nosotros. Amén. Restauración y Vida, acá en el año 2024, en Avenida Colón 1440, estamos recibiendo esta palabra de Dios porque nosotros somos el pueblo santo de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Amén. ¿Somos o no somos? Amén. Y somos fieles seguidores de Cristo Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Somos la iglesia del Señor, o parte, o una porción de esos santos, esa iglesia que le pertenece al Señor Jesucristo. Así que con esta base quiero que podamos adentrarnos en este libro, en esta carta que nos va a enseñar mucho acerca de la naturaleza de la iglesia. Mucho le habla acá el apóstol Pablo a la iglesia universal o a la iglesia en general, mundial, y no solo, no solo mundial de ese tiempo, de ese momento que fue escrita aproximadamente en el año 50, ahí después de Cristo, sino que también a lo largo del tiempo. Por eso es muy actual también para nosotros y nos deja principios a la iglesia del Señor de todos los tiempos y de todo lugar. Amén. Así que decir conmigo, es para nosotros. Todos estos versículos, que bueno, como toda la Biblia, ¿no? Pero quizás en el contexto histórico hay muchas cartas que fueron escritas específicamente y después nosotros lo tomamos de ahí las enseñanzas. Pero esta carta ha quedado abierta para toda la iglesia del Señor. Amén. Algunas cositas más del libro de Efesios es que el apóstol Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Él no estaba en una cárcel, estaba cumpliendo una prisión domiciliaria. Vendría a ser lo que hoy conocemos como eso. Prisión domiciliaria, estaba en una casa, pero privado de la libertad, no podía salir de ahí, estaba controlado y estaba custodiado por soldados romanos, pero podía recibir visitas ahí. Por eso muchos discípulos, ya en esta época de la vida del apóstol Pablo, él no podía hacer los viajes, él ya había hecho los 3 viajes misioneros y había abierto todas las iglesias. De hecho, acá en Éfeso, él estuvo en el segundo viaje del apóstol Pablo, ahí él se inicia la iglesia en Éfeso, y después en el tercer viaje él se quedó 3 años en la iglesia, ministrando, pastoreando, y después dejó discípulos ahí cuando él siguió su viaje, pero no fue poco tiempo, ¿no? 3 años es una buena temporada, una buena parte de su vida que él dedicó para establecer esa congregación, que después fue una de las más prominentes, junto con la iglesia de Antioquía y la de Corinto. También fueron iglesias que crecieron mucho. Y por ejemplo, uno de los pastores que quedó ahí establecido en Éfeso fue Timoteo. Después nosotros tenemos las cartas a primera, segunda de Timoteo, que es cuando ya era pastor.
de esa congregación. Continuó la obra que había empezado el apóstol Pablo. Amén. Esta carta la recoge o la busca en Roma un discípulo que se llamaba Tíquico de Éfeso. Él visita a Pablo en Roma y Pablo le da esta carta, la lleva a Éfeso y de ahí se distribuye al resto de las iglesias. Amén. Muy bien. Dicho todo esto, estamos en el contexto, hermano, ¿se entiende? ¿A qué iglesia, a qué ciudad, en qué momento fue escrito este libro que tanta enseñanza nos va a dejar a nosotros en estas próximas reuniones? Muy bien. Dicho esto, el contexto, quiero hablarles acerca de la naturaleza. ¿Qué significa la palabra naturaleza? Bueno, básicamente, y si yo le pregunto a ustedes qué es la naturaleza, todos más o menos podemos llegar a una misma conclusión. Pero la primera conclusión o la primera definición que nos deja el diccionario dice así: conjunto de todo lo que existe en el universo, ¿no? La naturaleza, el conjunto de todas las cosas, todos los elementos que existen en el universo. Nosotros también utilizamos la palabra naturaleza cuando hablamos de un entorno, o hablamos de un ecosistema, o hablamos de un paisaje, hablamos de la naturaleza, ¿no es cierto? Ríos, montañas, bosques, y nos referimos a este término, ¿no? La naturaleza. Pero existe la definición filosófica de la palabra naturaleza, y en esta forma de ver el término y definirlo se refiere a la esencia o la cualidad fundamental de algo, es decir, lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Son propiedades intrínsecas que la definen, propósitos y funciones. La naturaleza de algo, ¿no? Es lo que va a determinar que es una cosa y que no es muchas otras cosas, ¿no? Así que tiene que ver con esencia, tiene que ver con cualidades que son únicas y que son fundamentales. Tiene que ver también con propósitos y con funciones también. Y de ese tipo, en esta definición así filosófica de la palabra, es de lo que yo quiero hablar: la naturaleza de la iglesia, la esencia de la iglesia, las características, las cualidades, la función de la iglesia. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la enseñanza. Amén, hermanos. Todo esto es lo que nosotros somos. Así que tocarle, hermano, que tenés al lado y decirle: lo que vamos a ver es lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos hacer. Amén. El propósito que tenemos, las funciones que tenemos, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar la naturaleza de la iglesia. Amén, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Va con delay, ¿no? ¿Es porque anda mal el wifi o qué, ¿no? Pero bueno, pero salió el amén. Gloria a Dios. Bueno, por ejemplo, ¿saben la historia, conocen la historia esa del escorpión y la rana? El escorpión y la ranita. Es una historia que describe la naturaleza de las cosas. Estaba la rana a la orilla del río y se encuentra con un escorpión, y entonces el escorpión le dice que quería cruzar al otro lado del río, pero no podía porque no sabe nadar, ¿no? El escorpión entonces le pide a la rana que si le podía ayudar a cruzar al otro lado del río. La rana sí sabe nadar, entonces la rana le dice al escorpión: ni loco, ni loca, mejor dicho, ¿no? Si era una rana, ¿no? Ni loca te llevo al otro lado del río. ¿Por qué le dice el escorpión? Porque me vas a picar, ¿no? Me vas a picar. Y el escorpión le dice: no, no te voy a picar. ¿Cómo te voy a picar si vos me estás llevando? Si te pico, te morís y yo me ahogo. Entonces
la ranita se quedó pensando y dice, es verdad, no creo que me vaya a picar, pues si no, nos morimos, se va a morir. Así que la rana lo cargó al hombro y cruzaron, y estaban cruzando el río. Y cuando iban nadando, el escorpión iba en la espalda de la rana y de repente ve así la espalda de la rana y la veía así tiernita y tal, y le empezó, ¿no? ¿Cómo se llama? El aguijón ese, ¿no? Empezó ahí a ponerse nervioso y ansioso el escorpión, y cuando estaban en el medio del río, ¡tá!, le metió el picotazo, ¿no? Lo picó. Se muere la rana, se empieza a hundir la rana, se empieza a ahogar el escorpión, y la ranita le dice, ¿por qué me picaste? ¿Por qué me picaste? Y el escorpión le dice, porque es mi naturaleza, picar. Y se terminan ahogando los dos, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de la esencia de las cosas, de la naturaleza de las cosas. El escorpión fue hecho, o es su esencia es picar, por más que no quería, por más que su razonamiento, pero termina haciendo lo que su naturaleza le demanda. Amén, hermanos. Amén. Les cuento otra historia, también de escorpiones. ¿Quieren escuchar otra? O podemos llamarlo alacrán, ¿me parece? Para que lo hagamos más nuestro, ¿no? ¿Cuántos tienen alacranes en la casa? O han peleado con los alacranes, ¿no? Bueno, dice que había un hombre, un sabio, que estaba a la orilla de un río, de un río, y ve un alacrán que se estaba ahogando, o sea, estaba ahí luchando por sobrevivir. Entonces el hombre lo ayuda, va y lo agarra al alacrán, y cuando lo está agarrando, ¡tac!, le pica la mano, ¿no? Entonces lo suelta y se vuelve a caer al agua, y se está ahí ahogándose el alacrán, y el hombre sabio lo vuelve a agarrar y ¡tac!, lo vuelve a picar, y lo vuelve a soltar y se vuelve a caer, y ahí está otra vez ahogándose el alacrán. Entonces se aviva este hombre, y en vez de agarrarlo con la mano, lo agarra con una ramita, le ayuda con unas hojas así, con una rama. El alacrán se engancha ahí, y lo termina sacando del agua. Lo salvó, ¿no? Entonces el discípulo de este sabio, que estaba ahí cerquita, le dice, ¿por qué le quisiste ayudar? ¿Por qué intentaste ayudarlo? Te picó una vez, te picó una segunda vez, y la tercera vez lo seguiste ayudando. Y entonces el sabio le dijo, mira, la naturaleza del alacrán es la misma que el escorpión, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del alacrán? Picar, o no, morder los alacranes, ¿no? Pinchar, picar, es su naturaleza. Por eso cada vez que aunque yo quería hacerle bien, me picaba, porque es su naturaleza. Dice, ahora la naturaleza del alacrán es picar, pero mi naturaleza, le dice el hombre, es ayudar. Y por más que otros tengan la naturaleza que tengan, yo voy a seguir siendo como soy. Lo único es que he tenido que buscarme las mañas para que no me vuelva a picar la mano. Pero mi naturaleza es ayudar, y siempre lo voy a hacer. Amén. Bueno, hermanos, de alguna manera con este ejemplo lo que quiero decirte es que la naturaleza de la iglesia es la bondad de Dios. La naturaleza nuestra, la naturaleza de la iglesia del Señor es bendecir a otros. Amén. El Señor nos dio a nosotros una visión, nos ha dado un lema, nos ha dado de alguna manera resumido lo que el Señor quiere de nosotros, y es que honremos a Dios. ¿Y qué más? Honrar a Dios y bendecir a la gente. Esa es nuestra naturaleza como Restauración y Vida. Amén, hermanos. Así que a veces, por más que no querramos, por más que no nos, en momentos no lo sintamos tanto, hermano, vamos a bendecir a otros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y me llama la atención y la enseñanza de esta pequeña historia que te conté, la segunda,
es que es la decisión de este sabio de no renunciar a su naturaleza y no querer cambiar por más que a uno a veces le hagan daño. Y esto es lo que el Señor Jesús nos enseña a nosotros en la palabra. Cuando nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos, cuando nos enseña que tenemos que poner la otra mejilla, ¿sí o no? Esa es la naturaleza de la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ayudar y colaborar, aunque sepamos a veces que estamos ayudando a alguien que a lo mejor, no sé, vos le estás dando una ofrenda, le estás dando un dinero, algo, y vos no sabes si va a ir, se lo va a gastar otra vez en vicio, otra vez en, no sé, en lo que sea. El mundo y el que es lógico y el que no tiene al Espíritu Santo en su corazón se cierra su corazón. Dice, no le voy a dar a este para que vaya y qué sé yo, y uno empieza a hacer su razonamiento. Pero la iglesia del Señor tenemos otra naturaleza. Amén. Y podemos bendecir. Claro, no somos tontos. Y en algún momento nos damos cuenta y vamos buscándole la forma distinta de ayudar y de colaborar, pero no paramos de bendecir a la gente, de bendecir a nuestros vecinos, de bendecir a nuestra sociedad, aunque algunos nos critiquen, aunque algunos nos hagan mal, aunque algunos incluso nos odien. Porque a veces genera eso el creyente que está siguiendo al Señor y que está buscando al Señor. ¿Sí o no, hermanos? De hecho, la iglesia primera fueron perseguidos tremendamente. Y la persecución venía sobre todo de aquellos que eran más espirituales o de los que más conocían la palabra o la ley. La persecución venía fuertemente de parte de ellos porque había envidia, porque había celos, porque había odio hacia ellos, hacia los cristianos, porque el Señor se manifestaba, se movía en ellos con milagros poderosos y en los otros que eran religiosos y con apariencia no pasaba nada. Entonces generaba envidia y querían destruir a los cristianos. Mucho de lo que Dios haga con vos va a generar envidia en otros. Algunos van a ser bendecidos, van a dar gloria a Dios, pero muchos otros van a sentir envidia, celos y hasta a veces deseo de que te vaya mal. Amén. Pero nosotros tenemos que seguir bendiciendo. Amén. Seguir ayudando, seguir predicando, seguir colaborando. ¿Cuántos me dicen amén? Seguir llevando la carga, la segunda milla, ¿no? Colaborando con los demás, ayudando con los otros. Esa es la naturaleza de la iglesia. Ahora, ¿por qué nosotros podemos bendecir a otros? Saben ustedes que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Eso nos enseña la Biblia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, así que nosotros hoy somos Cristo acá en la tierra, o Cristo está a través de la iglesia acá en la tierra, para bendecir, para salvar, para extenderse en la tierra y en el tiempo en el que nosotros vivimos también. Si hablamos como generación nuestra, nosotros somos la iglesia de estos días y estamos acá para que muchos conozcan a Cristo. Somos de alguna manera las manos del Señor, los pies del Señor, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Amén, hermanos. Así que si nosotros podemos bendecir a otros, es porque nosotros somos bendecidos primeramente. Amén. Nadie puede extender o nadie puede dar o que la bendición de Dios fluya a través de él si no la ha recibido primero. Alguien que no es bendecido no puede bendecir a otros espiritualmente. Amén. Miren, quiero que leamos en el versículo 3, que avancemos ahí un poquito y que leamos el versículo 3. Y le he puesto a este punto: la iglesia es bendecida por naturaleza. Una de las características de la naturaleza, de la esencia de la iglesia, es que es bendecida por Dios. Dice así, versículo 3. Bueno, vamos a leer hasta el 8 y después vamos a ir deteniéndonos en cada versículo. Toda la alabanza sea para Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. A Él le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados y desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Amén. Ahora, miren el versículo 3. La frase que sobresale en el versículo 3 es: nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Amén. Decí conmigo: Dios me ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Amén. Así que la iglesia de Cristo, nosotros, los santos de Dios, somos bendecidos. El Señor ya nos ha bendecido. Por eso nosotros podemos ser de bendición para otros. Ahora, ¿qué quiere decir esta frase? Quiere decir que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. En Cristo tenemos todos los beneficios de poder conocer a Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Bueno, a lo largo de la carta de Efesios las vamos a ver y las vamos a conocer, pero en estos versículos que he leído encontramos algunas. Por ejemplo, fuimos elegidos para salvación. Eso es una bendición espiritual y de las más importantes. Fuimos elegidos para ser salvos. También fuimos adoptados como hijos de Dios. Recibimos de Dios el perdón, recibimos la sabiduría, los dones espirituales, el poder para hacer su voluntad y la esperanza de vivir para siempre con Cristo en una morada eterna en los cielos. Bendiciones espirituales. Amén. Estamos llenos, estamos colmados, estamos desbordados de bendiciones espirituales que hemos recibido nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora, la segunda frase que sobresale en este versículo es lugares celestiales, ¿no? El versículo, ponemos el 3. El verso 3 dice: quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Los lugares celestiales se refiere a la esfera más allá del mundo material. Los beneficios nombrados anteriormente tienen su origen en lugares celestiales, no materiales. Amén. Todas las bendiciones que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, hermanos queridos, esa llenura de bendiciones, lo que nos hace a la iglesia verdaderamente gente bendecida por Dios, tiene que ver con elementos espirituales que nos han sido dados y que tienen su origen o su nacimiento en la esfera espiritual, no en el mundo natural, no en el mundo material que nosotros vemos con nuestros ojos. Amén. Amén, hermanos. Eso nosotros lo tenemos que entender y lo tenemos que tener bien claro, porque a veces ahí es donde se nos confunde el asunto. Pensamos que alguien bendecido es alguien que está lleno de cosas materiales, ¿sí o no?
o a alguien que le va bien acá en el mundo natural o en el mundo material. Pero la realidad es que las bendiciones que Dios nos ha dado y con las cuales nos ha colmado, hermanos queridos, trascienden el mundo natural. Y de hecho me gusta esta forma de expresarlo, tienen su origen o se han iniciado en la esfera espiritual. Amén, amados. Cuando hablamos de la salvación de nuestras almas, cuando hablamos del perdón de nuestros pecados, cuando hablamos de la vida eterna que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús, todo eso proviene de los lugares celestiales, no de este mundo. Amén. No de lo natural, no de lo material, no de lo visible, sino de lo invisible a nuestros ojos naturales. Así que las mayores bendiciones que disfruta la iglesia no son materiales, no son físicas ni humanas, no provienen de este mundo. Las bendiciones con las cuales Dios nos ha colmado, que son muchas, son cantidad, nos colman, nos llenan, nos completan. Esas bendiciones no tienen nada que ver con las cosas materiales. Así que no son una casa, aunque una casa puede ser un regalo de Dios para nosotros, pero no está ahí la bendición de Dios. Amén. O no es eso algo que muestre o describa a alguien que está bendecido por Dios, ¿sí o no? Si no Messi, hermanos, podríamos decir, o alguno de los ricos, de alguien que tenga muchas propiedades, podemos decir, ese tiene la bendición de Dios. Pero a lo mejor tiene un montón de cosas materiales, pero ha perdido su alma o su alma está perdida. Entonces no es una persona bendecida. Amén. Bendecida por Dios. Amén, hermanos. No es casa, no es auto, no es plata, ni siquiera salud, hermanos. Porque una persona puede estar enferma y ser bendecida por Dios. Una persona puede estar enferma físicamente, pero su alma ser salva. Tener su morada celestial en los cielos y eterna en la presencia de Dios, asegurada, preparada, lista. Amén. Puede tener los dones del Espíritu Santo fluyendo en su vida. Pero a veces nosotros tenemos el concepto de que alguien que está enfermo, eso lo tenían mucho los judíos, ¿verdad? Que alguien que estaba enfermo es porque había perdido la bendición de Dios. Por eso a Job, por ejemplo, lo criticaban tanto sus amigos, le decían, ya arrepentite, has pecado, ¿qué hiciste? Y resulta que Job no había sido íntegro al Señor. Pero Dios estaba permitiendo esa situación para enseñarle algo y para bendecirlo mucho más todavía. Amén. Pero hay y es lo que quiero que nosotros entendamos, hermanos. Todas estas cosas, las cosas materiales o lo que nosotros podamos recibir del Señor, estos son añadiduras. Diga conmigo, añadiduras. Todo lo que nosotros vemos y que el Señor nos dé, claro que el Señor nos lo quiere dar. Si somos buenos administradores, recibiremos mucho más. Pero la realidad de la cuestión, la verdad del asunto, es que son añadiduras. Se le unen, se le suman a una persona, como dice Mateo 6:33, a una persona que está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Está buscando las bendiciones espirituales de Dios, no las de la tierra, sino las que se originan en los cielos, en las regiones celestiales. Amén. Y esa persona está buscando la autoridad de Dios en su vida, está buscando honrar al Señor, está buscando la unción del Santo en su vida. Amén. Que si está en pecado, que si está en deshonra al Señor, no la va a recibir. Entonces se mantiene íntegro al Señor porque yo quiero, Señor, tu unción, yo quiero tu poder, yo quiero los dones del Espíritu fluyendo a través de mi vida. Amén. Eso es lo que verdaderamente es bendición de Dios para nosotros y también bendice a todos los demás. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Alguien que deja fluir o desarrolla el don de la sanidad, por ejemplo, en su vida, y lo ha recibido de parte del Señor. Los dones, hermanos, son bendiciones espirituales
que provienen de los lugares celestiales. Y eso es bendición para nosotros porque podemos ser usados por Dios, pero bendice a muchas personas que pueden ser sanadas cuando nosotros oramos por ellos y los tocamos con nuestras manos, ¿sí o no, hermanos? Amén. Y empieza a fluir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y si nosotros caminamos en su propósito y si nosotros fluimos en la naturaleza de la iglesia, sabemos cuáles son las verdaderas bendiciones de Dios, entonces nunca se va a desviar nuestro corazón, nunca se van a desviar nuestros ojos para ver con codicia, no vamos a dar lugar a la avaricia en nuestras vidas porque no estamos pendientes o atentos tanto a las cosas materiales. Entonces estamos enfocados en las bendiciones espirituales de Dios para nuestra vida. Y nos dice la palabra que el hombre que camina así, la mujer que camina así, todo lo demás se le añade. Amén. Amén, hermanos. Y Dios te añade, Dios te suple, Dios te equipa con los recursos que vos necesites para hacer la obra de Dios. Te equipa con los amigos que vos necesites, con la esposa que necesites, el esposo que necesitas. Las conexiones, las puertas que se abren, el Señor empieza a añadir y empezás a caminar en victoria. Amén. Todas esas bendiciones espirituales empiezan a producir algo también acá en el mundo natural. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso es que la iglesia de Cristo, hermano, avanza. Pase lo que pase, la iglesia avanza, ¿sí o no? Desde antaño, hermano, desde los días de los apóstoles, acá estamos todavía. Y no hay fuerza del infierno y no hay fuerza del pecado que pueda con la iglesia. Sigue avanzando porque la naturaleza de la iglesia es que es bendecida por Dios. Y más tarde o más temprano hay un núcleo de la generación en la que estamos en que le cae la ficha de honrar a Dios y de buscar las bendiciones espirituales del Señor, y eso hace que la iglesia se extienda, avance y conquiste acá en la tierra. Amén, hermanos. Y hasta el día de hoy estamos acá. No hay mejor empresa que la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Aunque no es una empresa, no lo digo en el sentido de no hay mejor proyecto, hermano, que seas parte de la iglesia de Cristo. Amén. Decirle al hermano que tenés al lado, estamos en el mejor lugar, estamos en la mejor tierra, estamos en el mejor equipo, hermano. ¿Sí o no? Amén. Mira que han caído imperios poderosos, pero han caído, han claudicado. El mismo imperio romano cayó y la iglesia siguió avanzando. Amén. Han caído diferentes reyes también poderosos, emperadores tremendos, pero no han podido con la iglesia. Hubo tiempos de persecución, quema de la Biblia, se quemaban las Biblias, se perseguía a los cristianos, en los días del fuerte de la iglesia católica, ¿verdad? En los días de la reforma de Lutero, lo quisieron matar, quisieron apagar la fe genuina de gente que quería vivir la palabra de Dios, y no han podido, hermano, y no van a poder, porque la iglesia está bendecida por Dios. Amén. Y la bendición que Dios le da a la iglesia, que somos nosotros, que somos los hijos de Dios, no es material. Así que no la pueden extinguir, no lo pueden consumir. Amén. No pueden apagar nuestra fe. Y al contrario, más persecución o más problemática o más interferencia tiene la iglesia o más oposición tiene la iglesia, más se glorifica, más se expande, más arde la iglesia, ¿sí o no? Amén. En los momentos difíciles es cuando más se enciende la iglesia del Señor. Amén. Por eso a veces el enemigo cambia la estrategia y en vez de atacarnos nos deja que nos acomodemos, ¿no? Que nos amoldemos. Y a veces entramos me gusta a mí decirle, en cárceles de comodidad, ¿no?
y ahí como que nos adormecemos, ahí como muchos capaz que de los hermanos que hoy podrían estar acá y que no están acá, porque a lo mejor se han quedado en la casa, a lo mejor otros no han podido venir por alguna causa justa, pero capaz que alguno dijo, ay, qué frío, o ay, qué fiaca, ¿no? De ir hasta allá y estacionar y ay, otra vez el pastor Marco, escucharlo, ¿no? Capaz que alguno estaba acomodadito en la casa tomando mate y dijo, ay, le dijo a la esposa, no, gorda, ¿no? O gordo, o querida, o negra, no sé. Si nos quedamos hoy, ay, bueno, dale, no pasa nada. A veces nos acomodamos, hermano. Pero te digo que si estuviéramos en una situación de persecución, si estuviera, no sé, el ejército argentino buscando a los creyentes para meterlos presos en la cárcel, o estuviera la policía buscando a pastores para meterlos en la cárcel por causa de la fe, esto estaría lleno, hermanos. ¿O no? Estaríamos todos acá orando, clamando al Señor. ¿Amén? ¿Sí o no, hermanos? Ha pasado en momentos así, momentos fuertes que hemos vivido, tiempo de pandemia, cuando fueron los primeros tiempos de la pandemia, cuando nadie sabía lo que iba a pasar, estábamos todos ahí conectados, ¿no? Orando, clamando al Señor. Amén. En Venezuela hoy en día, ahí recibíamos reportes de pastores en Venezuela, están viviendo un avivamiento las iglesias, hermano. La gente viene sola, se llenan las iglesias, claro. Están en una hecatombe, ¿no? Social, están viviendo. Entonces la gente busca a Dios, busca el refugio que solamente la iglesia, la seguridad que solamente la iglesia puede darnos. Amén, hermanos. Así que nosotros somos bendecidos y podemos bendecir a muchos. ¿Cuántos me dicen amén? No se ponga tu enfoque en las cosas de acá, en las cosas terrenales. Todo eso el Señor lo va a suplir, todo eso el Señor lo va a traer en su tiempo, que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Te animas a darle un aplauso al Señor? Yo creo que sí podemos. Aleluya. Ahora miren, vamos al versículo 4. El versículo 4 nos habla de la bendición más sublime de la iglesia. La número 1. La bendición número 1 que vos tenés y que yo tengo. Esa bendición se llama salvación de nuestra alma. Amén. Salvación de tu. Si alguna vez en esta semana o en estos días pensaste que vos no eras bendecido por Dios, que Dios se olvidó de vos, que a otros el Señor los bendice, pero a vos no, yo te quiero decir que si vos aceptaste a Cristo en tu corazón, tenés la bendición más grande de todas, ¿no? La más alta, la más sublime, ¿no? La que está ahí en el top 1 de todas las bendiciones, que es la salvación de nuestras almas. No somos salvos porque merezcamos serlo, sino porque Dios nos eligió. Así dice el versículo 4, ¿verdad? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos, ¿qué cosa? Y nos eligió. Dios te eligió. Amén. Decirle al que tenés al lado, Dios te eligió a vos. Por eso estás acá. Un montón de gente allá afuera. Y vos estás acá. Amén, Mari, Néstor. Estamos acá nosotros. Amén. Damaris, Tere, nosotros estamos acá, Daniel, Jere, estamos acá nosotros, porque el Señor nos eligió antes de que fuesen creadas todas las cosas, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió a nosotros en Cristo para que seamos, fíjate, santos e intachables a sus ojos. Amén. Así que qué privilegio tenemos cuando vos a veces tenés el pensamiento de que nadie se fija en vos, de que nadie te ama, de que nadie te tiene en cuenta. El Señor te eligió. Amén. Para ser parte de este movimiento que es la iglesia del Señor por generaciones. Dios nos eligió. Ahora, nosotros, los que estamos acá y muchos otros hermanos en el mundo, aceptaron esa elección de Dios. Dios te elige, pero
la persona tiene que decirle sí a Jesús. Amén. Y ahí es donde opera la libre elección que tiene el ser humano, porque Dios nos escogió, nos eligió para salvarnos en Cristo Jesús. Ahora hay muchos que se apropian o que le dicen sí al Señor, y hay otros que le dan la espalda a Dios. Entonces no agarran esa salvación, no se aferran, no la reciben, y siguen perdidos. Su alma sigue en la perdición eterna. Amén. Amén, hermanos. Así que nosotros fuimos elegidos por Dios, pero también hubo una respuesta de nuestra parte. En un momento actuamos en fe y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y entonces ahora Dios nos ve a cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo es como un prisma, ¿no? Y Dios el Padre nos ve a través de Jesucristo. Por eso nos puede ver a nosotros santos e intachables somos a sus ojos, porque está viendo a Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Porque ¿cuántos hay acá intachables y santos? ¿Ah? Que no tengamos ningún error, que seamos perfectos. ¿Somos así? Ahí en multimedia, ¿somos así? ¿Somos intachables? Nosotros no, pero Cristo, Él es el intachable, el santo, el perfecto. Y ahora nosotros tenemos al Señor y Dios nos ve a través de el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Fíjense, como ejemplo, escribía yo acá para que podamos entender un poquito eso de que Dios nos eligió. Porque hay una rama de la iglesia que cree que hay solo una cantidad de personas que van a ser salvas, las que Dios eligió, y después todos los otros quedan afuera. Lo que yo entiendo por la palabra de Dios y por lo completo de las Escrituras, no solo de un texto, sino de todo el contexto de la palabra de Dios, lo que entiendo es que la salvación de Dios es para todos, que Dios eligió a la humanidad para salvarla. Amén. Ahora lo que sí ocurre es lo que dije antes, que hay muchos que aceptan a Cristo y le dicen sí al Señor, le dan lugar en su corazón, y muchos otros que no. Amén. Entonces, ¿cómo es el asunto? Pues el asunto es sencillo. Por ejemplo, yo elegí a mi esposa porque me gustó, porque me enamoré de ella. Y yo la elegí, por eso fui un día y le hablé y le dije: Noelia, te amo. Más o menos. No fue así, no fue tan a la pileta así, pero más o menos, ¿no? Más o menos por ahí. Yo la elegí entre todas las mujeres que había conocido a lo largo de mi vida, porque, hermano, de verdad nunca propuse matrimonio, solamente a Noelia. A mí sí me habían propuesto en alguna oportunidad y casi meto la pata, mal. Pero la verdad es que yo, a la única mujer que yo le dije que quería que sea mi esposa es a Noelia. Y yo la elegí porque me enamoré de ella, me gustaba su forma de ser, me gustaba cómo era interiormente, me gustaba cómo era físicamente. Yo dije, esta es la mujer que yo quiero vivir con ella, es mi esposa. Así que fui y se lo dije. Y se lo dije a los pastores también, ¿no? Ustedes ya saben la historia. Pero ¿cuál es el punto? Que yo la elegí, pero ella tenía que aceptar esa elección. Y le llevó tiempo en aceptarla, ¿no? Le llevó unos añitos ahí, así que en esos años yo sufrí, pero al final dijo que sí y me aceptó como su Salvador. No, me aceptó en su corazón, ¿no? Y me recibió como esposo, como novio en ese momento. Empezamos una amistad, pero después fuimos novios y después nos casamos, ¿no? Y ahora somos un matrimonio. Amén, hermanos, como Cristo y la iglesia. Así que Cristo nos escogió a nosotros, nos eligió, pero tenemos libre albedrío, tenemos libre elección, no nos obliga. El Señor no es que tiene unos escogidos, no. Por eso ahí se aplican los versículos, son muchos los escogidos, pero muchos los llamados y pocos los escogidos. Quiere decir que son pocos los que aceptan y deciden seguir a Cristo, darle lugar en su corazón. Amén, hermanos. ¿Somos pocos, sí o no? Mucha más gente afuera.
Y muchos han escuchado la palabra de Dios. Quizás algunos no, pero ¿cuántos hay? Lo notamos cuando evangelizamos, hermanos, ¿sí o no? Hay muchos que vos le vas a evangelizar y dices, sí, yo ya, o ya fui, me alejé, dejé, no sé qué, no sé cuánto. Saben de la paz, yo conozco esto, aquello, pero ahí estamos los que hemos elegido a Cristo. También hemos aceptado esa elección de Él y le hemos recibido en nuestro corazón. Amén. A esos el Señor los ve o nos ve. Ahí está el versículo, ¿no? Mateo 22, 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, a estos que son la iglesia del Señor, el Señor nos ve como santos e intachables. Amén. Es precioso, es una bendición de Dios para nosotros, que nosotros podemos vivir en santidad porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Ahora, otra bendición de Dios está en el versículo 6, versículos 5 y 6. Podemos leer el 5 y el 6 y unirlos. Dice así: Dios decidió de antemano, fíjate que todo el Señor ya lo tenía planificado, porque Dios no es ningún improvisado, Dios no zafa, el Señor lo tiene todo previsto. Y dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Amén. Así que por medio del sacrificio de Jesús nos hizo parte de su familia. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Quiero que leamos en Romanos 8, 17 para respaldar también estos versículos. Mira lo que dice Romanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así que todos nosotros, la iglesia del Señor, tenemos esa gran bendición, que somos parte de la familia de Dios y somos coherederos con Cristo Jesús, de toda la herencia que el Señor recibió y de todas las bendiciones que obtenemos a través de Él. Amén, hermanos. Dios nos adoptó como hijos y nos hizo parte de su familia. Saben, hermanos, que el apóstol Pablo utiliza estos términos, habla de adopción en varias ocasiones en la Biblia. Vemos esta comparación y tiene que ver con una situación que ocurría mucho en la cultura romana, y era que cuando las familias romanas adoptaban a un esclavo o a un hijo de esclavo, normalmente los esclavos estaban, ustedes saben que Roma fue un imperio que, la base del imperio romano, igual que, salvando las diferencias, pero muy parecido a Egipto. Egipto se hizo grande porque, por la cantidad de esclavos que tenía. Roma igual, era una cultura donde la esclavitud era normal y el trabajo duro, por eso podían muchos romanos salir enrolarse en el ejército y salir a las batallas, porque tenían esclavos en sus casas que le llevaban adelante sus negocios y la vida de ellos, el trabajo de ellos. Entonces, pero ¿qué pasaba? A veces había hijos de esclavos que nacían en la casa, y muchos de los dueños a veces se encariñaban con esos niños o los tomaban como suyos. Y en ocasiones los padres morían y el niño quedaba huérfano. Entonces el amo o la familia romana los adoptaba y los tomaba. Y eso ocurría mucho. Por ejemplo, tenemos el caso del centurión con su siervo, que fue a Jesús para que orara y le sanara el siervo. Se cree que él lo tenía como que lo amaba como un hijo. Capaz que era un esclavo que había sido adoptado. Entonces ese
ese esclavo, cuando era adoptado, pasaba a tener los mismos derechos, exactamente los mismos derechos que un hijo biológico. Esa era la ley en Roma, y había muchos que lo hacían. Entonces pasaba el niño de ser esclavo a ser hijo. Y en esa figura es en la que se basa el apóstol Pablo para repetir muchas veces esto, que nosotros somos adoptados por Dios. Amén. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos hijos de Dios. Amén. Estábamos atados al sistema de este mundo, estábamos en esclavitud, y gracias a esa liberación tan grande del Señor Jesucristo, nosotros hoy somos hijos de Dios. Amén. Así que el espíritu de adopción está en nosotros. Amén, hermanos. Bendición de Dios. Dios nos adoptó como hijos. Versículo 7. Dice el versículo 7: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La iglesia es bendecida por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo pagó el rescate por nuestra redención. La sangre de Cristo pagó el rescate por nuestra redención. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La ley de los judíos en Levítico capítulo 25, versículo 47 al 54, habla acerca de esta redención. La ley se aplicaba de esta manera en cuanto a la redención. Cuando había un israelita en los días de Moisés, ¿verdad? Fue establecida esta ley, pero después se cumplió a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Cuando había un judío, un hebreo, que empobrecía o se endeudaba, ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de las viudas con los profetas, había, por ejemplo, la viuda de Eliseo, ella estaba endeudada porque su marido había muerto y venían los acreedores a querer cobrarle, ¿se acuerdan? Y ella no tenía con qué pagar, entonces le dice al profeta: se van a llevar a mis hijos como esclavos en forma de pago. Y eran hebreos. Y a veces pasaba que hacían negocios con extranjeros y se endeudaban, y después terminaban ellos mismos entregando su vida como esclavos. Entonces, en esos casos existía la ley de que otro hebreo, otro judío podía negociar con ese extranjero y pagar un monto de dinero que se calculaba por los años de trabajo hasta el jubileo. Eso está ahí en los versículos. No quiero entrar ahí porque si no estaríamos acá hasta las 12 de la noche explicando esa ley. Pero el sentido o el espíritu de esa ley era que alguien que había cometido un error y que se había endeudado o no había sido diligente en sus negocios y de repente tenía que entregarse como esclavo él y su familia, tenía una posibilidad de que alguien, un amigo o algún familiar, viniera y pagara por su rescate, por su libertad. Eso es lo que hacía, pagaba por su libertad. Es lo que hoy en día conocemos como la fianza, ¿no? Que se paga para que un preso salga de la cárcel, ¿no? Entonces, venía alguien y esa ley se llama así, la ley de la redención de la esclavitud. Pagaban por su libertad. Lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra es a derramar su sangre, hermanos queridos. Y por su sangre nosotros fuimos redimidos. Amén. Nosotros que estábamos esclavos, la humanidad entera, que era libre, pero por malas decisiones cae de esa libertad que Dios le había dado en el Génesis, cae y queda esclava, atada al pecado, al sistema de este mundo, a Satanás el diablo como príncipe de este mundo. Ahora viene el Señor Jesús y pagó la fianza para que vos y yo seamos libres completamente. Amén. ¿Con qué pagó? Con su sangre preciosa. Amén. Derramada en la cruz del Calvario, una vida entera, entregada.
Así que Jesús nos compró, nos rescató. Eso es redención, pagar por la libertad de otro. Y además de la redención, la sangre de Cristo nos limpió y nos perdona de nuestros pecados. Levítico 17:11, ese yo creo que lo podemos poner ese versículo. Levítico 17:11 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. No sé si lo tenemos en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Si alguien se desangra, chao, ¿no? Si te desangras, se te va la vida, porque en la sangre está la vida. Amén, hermanos. Diga conmigo, en la sangre está la vida. Y el Señor dice acá, ahí lo declara en la palabra: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, o sea, limpiarlos de los pecados, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Amén. Por eso es que en el antiguo pacto se sacrificaban los animalitos, se sacrificaban animales, porque tenía que derramarse sangre, sí o sí. Amén. Para el perdón de los pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Amén. Esa es una ley. Así que Jesús tuvo que derramar su sangre y fue la ofrenda perfecta. Y fue en esa comparación, ¿verdad?, con el cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. Derramó su sangre y nos compró nuestra libertad, pagó a precio de sangre y nos perdonó de ahora y para la eternidad. Amén, hermanos. La iglesia de Cristo tenemos esa bendición, el perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y por último, hermanos, versículo 8. Estoy hablando de bendiciones espirituales. La iglesia es bendecida por naturaleza. Estas son las mayores bendiciones. Son las más elevadas con las que nosotros podemos contar. El verso 8 dice: Él desbordó su bondad sobre, me gusta esta palabra, hermano, desbordó, ¿no? No solamente nos llenó, no solo llegó hasta el tope de nuestra vida, sino que Él nos ha desbordado. Amén. Tenemos que entender estas cosas, hermanos. A veces, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, pensamos o creemos, y a veces tenemos una visión tan natural de las cosas que creemos que por no tener algo material no estamos siendo bendecidos por Dios. Y cuando nosotros tenemos que saber y se nos tiene que revelar que estamos desbordados de bendiciones de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Estás desbordada, hermana, estás desbordado, hermano, de bendiciones. Tenés que aprender a disfrutarlas y tenés que seguir buscándolas más y más de todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Amén. Hay un rebosar. El salmista decía: mi copa está rebosando. Así que este versículo 8 habla de la gracia del Señor sobre nosotros. Sin la gracia de Dios nadie puede ser salvo. Para recibir esa gracia debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces solo Dios puede salvarnos. Amén. Solo el Señor puede salvarnos a cada uno de nosotros. Y es por su gracia que nosotros obtenemos esa salvación. La gracia es don inmerecido, es un regalo inmerecido. No merecíamos ninguno de nosotros. Si es por méritos propios, no deberíamos ser salvos. Pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, nosotros hoy tenemos la bendición más grande, más sublime, que es la salvación de nuestras almas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? Somos
bendecido. Decí conmigo, soy bendecido, soy bendecida. Mira, aunque no tengas nada, por eso un creyente, aunque no tenga un peso, sabe que es bendecido. Amén. Aunque no tenga cosas materiales, está bendecido. Aunque esté enfermo, está bendecido. Amén. Aunque esté a punto de morir, está bendecido. Aunque esté en tormento, aunque esté en persecución, aunque esté en hambre, aunque esté en dificultades fuertes, está bendecido. Porque las bendiciones que desbordan nuestra vida no son de esta tierra, hermanos. Provienen de los lugares celestiales. Provienen del mundo espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y en próximas reuniones o en próximas partes de esta enseñanza hablaremos mucho más acerca de la naturaleza de la iglesia y también de sus características y de sus funciones también. El mismo libro de Efesios nos habla de que, por ejemplo, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Amén. Esa es la vida de la iglesia. No tiene que ver, aunque estamos con los pies en la tierra, estamos con el corazón y con la visión en las cosas espirituales, celestiales. Amén. Las cosas de arriba. ¿Cuántos me dicen amén? Pónete de pie en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie y oramos. Y quiero volver a leer estos versículos. Si podemos leerlo del versículo 3 hasta el 8. Si te anima a que lo sigamos juntos. Y esa es nuestra naturaleza, hermanos queridos. La iglesia, todos los hombres que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos bendecidos por Dios. La iglesia es bendecida por naturaleza. Así que mira, te digo, hermano, haga lo que haga el enemigo, vos sos bendecido. Amén. Pase lo que pase en tu vida, vos vas a ser bendecido. Por eso, fíjate, si esa es tu naturaleza, si nosotros entendemos que esa es nuestra naturaleza, hay muchos versículos en la palabra que se alinean a este principio. Yo por naturaleza soy bendecido. Entonces, fíjense, el domingo yo prediqué, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Cooperan para bien. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, por naturaleza, por esencia, es bendecida. Amén. Podemos tener rachas en lo que suframos, padezcamos, un día, un momento, por supuesto, estamos en este mundo, pero me levanto y camino en la bendición de Dios. Amén. Y estoy gozoso, y estoy completo, y estoy fortalecido. Y eso me ayuda a desenvolverme en la vida con otro ánimo, con otra fuerza, con otra frescura de mente. Nos da sabiduría el Señor, entendimiento, y nos hace prosperar. Amén. Y el Señor nos da en momentos de la prosperidad también los recursos materiales, pero sobre todo es la prosperidad espiritual, lo que nosotros dejamos, la huella espiritual que nosotros dejamos acá en la tierra. Amén, amados. Amén, hermanos. Porque el día que conquiste tu casa, hermano querido, a veces que estamos centrados y en las cosas, viste, de acá y en el auto y en la casa, el día que te vayas para el cielo, hermano, la casa se va a quedar. ¿Sí o no? Todo lo que laburaste, todo lo que te dedicaste la vida quizás para eso, y a lo mejor se la quedan tus hijos, y son ellos los que la van a disfrutar, o tus nietos. No la van a lo mejor no la valoran como vos, o todo el esfuerzo que vos hiciste. Amén. No digo que no busque su casa, hermano. El Señor tiene casas para nosotros. Nos va a bendecir el Señor en ese sentido también. Amén. Pero esas son añadiduras. Decí conmigo, esas son añadiduras. Lo que venga, material, lo que el Señor suple, son añadiduras. Este salón, hermano, es una añadidura. La iglesia somos nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Compramos la tele los otros días, gloria a Dios, avanzamos, pero es añadidura. Eso no es la iglesia, esto no es la iglesia. ¿Sí o no? La iglesia sos vos y soy yo. Y el día que no tengamos esto,
El día que estemos en un monte, porque pase lo que pase, hermanos, seguiremos siendo iglesia. Seguiremos adorando a Dios, seguiremos siendo bendecidos con toda bendición celestial, porque no vamos a perder la salvación eterna, ¿sí o no? Amén. Los dones del Espíritu Santo estarán fluyendo en nosotros y a lo mejor hasta más. ¿Sí o no, amados? Amén, hermanos. Ahí está nuestra naturaleza. Somos gente bendecida. No te desanimes. Te digo esta palabra para que cobre ánimo, para que te enfoques y no te centres solo en lo que vivimos en este mundo. Hay mucho más. Y el Señor nos abre los ojos. Amén. Y podés estar en victoria en el nombre de Jesús. Aunque estés viviendo un problema, una dificultad, no sé, un conflicto fuerte. Pero la iglesia siempre está en victoria porque el vencedor está con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Dije el domingo, victoria absoluta en Cristo Jesús, más que vencedores en aquel que nos amó. Amén. Cerrá ahí tus ojos un momento. Padre.